voluntar a abrir las Escrituras y ser desnudados, espero yo, ser confrontados, pero también ser alentados a entender el corazón del problema, porque siempre el corazón del problema es el problema del corazón, y eso es lo que espero que podamos aprender también, entre otras cosas, durante esta sesión. Oremos. Padre, gracias te damos a ti, gracias por la posibilidad de tener este espacio de refrigerio, de descanso, de reír juntos, de compartir con compañeros del camino, discípulos tuyos que también están en el mismo camino de lucha que nosotros estamos, pero también en el mismo camino de deleite, al reconocer juntos que es una bendición que tú nos hayas llamado, Señor, a este vínculo llamado matrimonio. Gracias por llamarnos a este precioso ministerio del matrimonio. Gracias, Señor, por darnos lo que necesitamos para vivir en medio de él. Pero también reconocemos, Señor, que estamos sujetos a un mundo caído y a corazones, Señor, llenos de deseos y ambiciones, y que por lo tanto vivimos muchas veces en conflictos en nuestros matrimonios. Mientras meditamos en tu palabra acerca del porqué, de cómo surgen los conflictos, de cuáles son el diagnóstico de un conflicto y cuál es el tratamiento, yo ruego que por tu Espíritu Santo tú abras el corazón de cada persona aquí presente, de tal manera que nos redargullas con tu Espíritu, de tal manera, Señor, que tú nos conduzcas al arrepentimiento, pero también nos conduzcas a la fe para considerar a Cristo Jesús, aquel que no se consideró primero a sí mismo, sino que nos consideró a nosotros primero y por eso fue a una cruz a morir por nosotros. Que en nosotros también haya esa actitud de Cristo Jesús. Oramos que nos guíes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Muy bien, bueno, vamos a empezar con matemáticas. Un pecador más un pecador es igual a ¿qué? A conflicto. A conflicto. Un pecador más un pecador es igual a conflicto. Y de nuevo, volvemos sobre el tema de las expectativas del matrimonio. Porque fíjense que nosotros entramos a una relación sabiendo que no nos estamos casando con alguien perfecto. Yo espero que usted se haya casado sabiendo eso. Y usted se estaba casando con alguien perfecto. Todos sabíamos que nos estábamos casando con alguien todavía en el que la perfección estaba lejos. Y en medio de esa realidad, conociéndonos también a nosotros mismos, estábamos en la misma situación. La pregunta es, ¿por qué esperábamos un matrimonio sin conflicto? Es decir, ¿por qué esperaríamos que la suma de un pecador unido a otro pecador sea una vida libre de conflicto? No tiene sentido. Sin embargo, muchas veces tenemos expectativas irreales en nuestro matrimonio. Pero si usted está casado, de nuevo, lleva un día, 10 días, 37 años de casado, usted seguramente ha lidiado con el conflicto, porque el conflicto es parte esencial del matrimonio y de la vida misma. Así que lo que quiero que hagamos hoy no es cómo evitar tener conflictos, no, eso no va a pasar. Que le diga eso es un vendedor de humo. Usted no va a poder vivir en su vida sin conflictos. Usted no va a poder vivir un matrimonio y que nunca van a tener un conflicto. Esa no es la meta. La meta es cómo podemos llegar a tener conflictos de una manera, enfrentar conflictos de una manera piadosa, que honre a Dios. Porque los conflictos los va a haber. Es más, un autor, Gary Thomas, de lo que considero yo el mejor libro de matrimonios que por lo menos he leído, seguramente habrá otros que no he leído muchos, pero el que mejor creo que llega al punto de lo que es el matrimonio es este autor que se llama Gary Thomas, un libro que se llama Matrimonio Sagrado. Les recomiendo ampliamente Matrimonio Sagrado de Gary Thomas. En ese libro, de hecho, dice que la ausencia del conflicto demuestra una de dos cosas. Cuando no hay conflictos, está pasando una de dos cosas según el autor. En primer lugar, demuestra que cualquier relación no es suficientemente importante como para pelear. Es decir, si no hay conflictos es porque poco me importa a la persona porque mi tiempo le gasto para pelear. Por ahí dicen, uno pelea con los que uno ama. Uno pelea con la gente que uno ama. Entonces, si no hay conflictos es porque quizás no amo a esa persona.
Entonces, si no hay conflictos, demuestra una de dos cosas: o que la relación no importa, entonces yo no voy a pelear, vaya usted por su lado, yo por el mío. O, número dos, que ambos individuos están tan inseguros el uno del otro como para arriesgar el desacuerdo. Es decir, hay tanta inseguridad que tememos tener un conflicto porque tememos perder a la persona. Entonces mejor yo me evito y muestro lo mejor de mí y me vuelvo condescendiente, porque es que tengo tanto temor de que se vaya que mejor entonces evito el conflicto. Y entonces lo que eso demuestra es que tengo una relación muy insegura. Por eso en el noviazgo no se ven todas las cosas que se ven en el matrimonio, porque en el noviazgo uno está lleno de miedo, se me va. Pero una vez nos echan la bendición, uno dice: ya está aquí, ya está preso, ya es mío, ya es mía. Y ahora sí, teniendo esa seguridad de que tengo un pacto, ahora sí conozco el que es de verdad. Y entonces cuando salimos de esas disfraces que nos ponemos muchas veces en la vida de noviazgo y entramos al matrimonio y nos conocemos tal cual somos, entonces entramos en conflictos porque tenemos ya confianza, porque sabemos que la relación está en un pacto que la asegura. Así que si estás casado, vas a vivir conflictos, porque nos casamos incondicionalmente con alguien imperfecto. Entonces, lo que yo pretendo hacer y que hagamos juntos durante esta sesión es que usemos una metáfora médica para tratar de ver el conflicto desde dos ángulos. En primer lugar, vamos a tratar de hacer un diagnóstico del problema del conflicto. Y en segundo lugar, vamos a ver el tratamiento para el conflicto. Y usando esa metáfora médica, vamos a primero diagnosticar el problema y luego vamos a tratar el problema. ¿Estamos listos? Entonces, ahora su Biblia, en Santiago capítulo 4, que es aquí donde vamos a trabajar, el texto que vamos a trabajar, Santiago capítulo 4, y vamos a estar leyendo de los versos 1 tengo página 1247 en la Nueva Biblia de las Américas, pues tienen esa, que entiendo la que están usando en la iglesia, ¿verdad? ¿La Nueva Biblia de las Américas? ¿No? ¿Sí? ¿No? Usamos. Y si usan esa versión, aquí paréntesis, todas las Biblias coinciden en la paginación, sin importar si es una Biblia grande, pequeña, cualquier tipo, la página siempre coincide. No sé cómo lo hacen, pero es mágico, ¿verdad? Es increíble. Me encanta eso. No puede decir la página y sin importar la edición que tengan de esa versión, coincide la página. Santiago, capítulo 4. ¿Estamos? Santiago, capítulo 4. ¿Estamos listos? Ok, vamos a leer versos 1 al 6. Creo que no tenemos todos la misma versión, ¿cierto? Ok, entonces vamos a leerlo de corrido. Yo lo leo, ustedes me siguen ahí en sus Biblias. 4, 1 al 6. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a dejar hasta ahí. Y entonces lo primero que vamos a hacer es el diagnóstico. Creo que ustedes tienen para llenar esa palabrita ahí, al lado de Santiago 4, 1 al 6. Diagnóstico. Diagnóstico, la palabrita que va ahí. Santiago 4, 6 nos va a presentar precisamente, nos va a responder a unas preguntas que son muy importantes, y es: ¿de dónde y por qué viene el conflicto?
Si ustedes leen los primeros versos, el verso 1 particularmente, podemos encontrar respuesta a esa situación, ¿verdad? Verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Uno podría pensar, bueno, viene de la ambición por el dinero, ¿verdad? Pensemos en las guerras entre las naciones. Viene por la política, viene por las convicciones ideológicas, viene por el modelo que se quiere gobernar el mundo, viene por el deseo de tener más territorio. Bueno, Santiago dice, no, el problema no está afuera, los conflictos no vienen desde afuera. Los conflictos, y esta es una pregunta retórica, la segunda pregunta, es decir, la respuesta es obvia, dice, no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. ¿De dónde vienen los conflictos? Los conflictos vienen de las pasiones, esa es la palabra que tiene que llegar, de las pasiones que se alojan en nosotros. Todos nosotros tenemos pasiones, tenemos deseos, tenemos impulsos intensos, porque Dios nos diseñó con deseos. Todos nosotros tenemos deseos, todos nosotros tenemos unas inclinaciones del corazón, que no siempre en todos los casos son las mismas. Hay personas que, tengo amigos, por ejemplo, unos amigos pastores en Barranquilla, y yo digo, ¿cómo es posible que ustedes viviendo en Barranquilla nunca hayan ido a un partido de la Selección Colombia? Y son 4 hombres de ese equipo pastoral y a ninguno le gusta el fútbol. Y a mí me parece eso increíble, que vivan en Barranquilla, no les gusta el fútbol y nunca han ido a la selección. Dicen, no, ¿cuándo juegan? Y yo, no, en serio. Porque tenemos pasiones distintas, ¿verdad? Nos apasionan cosas diferentes. Hay personas que les encanta, no sé, salir a caminar y otros dicen, uy, qué pereza caminar. Tenemos pasiones distintas, pero todos tenemos pasiones. Y normalmente nosotros expresamos con mucho gozo aquello que nos apasiona. ¿Le ha pasado eso usted con una persona y le toca usted el tema y ahora pare? Porque todo el tiempo quiere hablar de eso. Entonces usted dice, eso me apasiona a esa persona. Y a la otra persona puede decir, chévere, pero no es como tan interesante para mí esa conversación. El punto es, mis hermanos, que todos nosotros tenemos pasiones y esas pasiones nos llevan a desear cosas. Y entonces, cuando tenemos esos deseos, buscamos satisfacerlos de cualquier manera. Porque nuestro corazón va a buscar las maneras en las que quiere obtener aquello que desea. Y entonces ocurre lo que Paul Tripp denomina el ciclo del deseo. Ustedes tienen ahí una gráfica. Esta es una gráfica de Paul Tripp, autor en un libro que se llama Instrumentos en las manos del Redentor, otro libro que les puedo recomendar ampliamente. En ese libro, Paul Tripp muestra este gráfico que resume en parte todo este asunto de cómo funciona el deseo. Entonces ustedes ven ahí en el gráfico que todo comienza con un deseo que se expresa como quiero. Ese deseo entonces después se engendra y se convierte en una exigencia. Entonces ya pasa del quiero al voy a. Y luego pasa del voy a y se convierte en una necesidad. No es que yo debo. Esa necesidad termina convirtiéndose en una expectativa que ya involucra a otro. Tú tienes que, y cuando esa persona quizás no lo hace, entonces caemos en la decepción. ¿Y cómo respondemos cuando alguien nos decepciona? Con castigo. Entonces, déjenme ilustrarles eso con un caso de la vida real. Entonces, está Jairo, pastor de Redil del Sur. Jairo ha tenido un día, salió muy temprano en la mañana, tuvo una consejería, 7 de la mañana, una pareja en crisis, la llamó la noche anterior a las 11, necesito hablar contigo, estamos muy mal, corro el otro día, primera hora, 7 de la mañana, una reunión de consejería, un matrimonio, líderes en la iglesia y que se van a divorciar porque él ha caído en adulterio y acaba de descubrirlo. Termina esa reunión y después tiene una reunión con el staff de trabajo de la iglesia y resulta que uno de los miembros del staff no hizo un trabajo que hace 2 semanas se le había delegado y no lo hizo y entonces atrasó todo el proceso de todo el equipo de trabajo. Termina esa reunión y en el almuerzo hay un almuerzo de trabajo con los pastores y entonces ahí me entero de que hay otras situaciones con otras 2 parejas de la iglesia que están en una situación también de crisis en sus matrimonios. Termina ese almuerzo que sabía pan de fatigas
y entonces llega a las 3 de la tarde y empiezo la preparación del sermón. Y empiezo la preparación del sermón y como que no encuentro por dónde, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad de enseñar saben lo que se siente cuando tú lees el texto y como que las letras no pasan de ahí. Y tú estás como bloqueado porque estás pensando en las crisis que están viviendo esas personas. Termina eso y está el culto de enseñanza en la noche, entonces voy y enseño en una clase de confesionalidad bautista, entonces enseño el curso, pero veo que de los 20 personas solamente llegaron 10. Entonces me estoy cuestionando, no, es que este curso está muy aburrido, la gente creo que no está viendo porque está muy aburrido. Termina el día, ¿verdad? Y yo me monto al carro. ¿Qué creen ustedes que yo quiero cuando llegue a la casa? Entonces yo quiero llegar a la casa, hallar silencio, ¿verdad? Tener comida caliente, buen sexo con mi esposa y una cama para dormir por la noche. Eso es lo que yo quiero. Entonces mientras voy en el carro yo digo, yo quisiera llegar a la casa y entonces cuando parqué el carro subir, sentarme en el sofá, quitarme los zapatos, que mi esposa me haga un masaje en los pies, que yo pueda tener una Coca-Colita al lado y ver el partido del verde mientras estoy ahí sentado, ¿verdad? Y que mientras estoy ahí sentado los niños ya están durmiendo, que los niños estén acostaditos durmiendo y que mi esposa esté lista y preparada, ¿verdad? Y que quizás empiece a consentirme la cabeza y que diga, amor, te estoy esperando, y que termine el partido y me voy y tengamos una velada preciosa, ¿verdad? Y entonces ya le involucro a ella porque es que ella tiene que hacerlo para mí, ¿verdad? Porque es que yo estoy muy cansado, yo me merezco este descanso. Entonces yo debo descansar, tuve un día muy difícil, yo debo llegar a mi casa y poder encontrar en mi casa un oasis y ella tiene que hacerme la comida que a mí me gusta, ¿verdad? Y poderme preparar eso que a mí tanto me gusta. Bueno, yo voy en el carro pensando todo eso y haciendo un plan en mi cabeza. Ella está mirando el reloj, yo la llamo, le mando un WhatsApp y le digo, amor, voy en camino. Y adivinen qué está pensando ella. Ella está pensando, ay, qué bueno que llega Jaime. Hoy tuve un día muy difícil. Los niños están insoportables. Necesito que él tenga una conversación con ellos seriamente. Quiero que se siente en ese sofá, ¿verdad? Pero antes de que se siente, quiero que vaya a la cocina y me ayude con la loza, porque no he tenido tiempo hoy, porque he estado volteando todo el día en cosas de la casa y en cosas de los niños. Y luego quiero que él se siente y ponga toda su atención en mí y me escuche, porque yo necesito contarle todo lo que pasó en el día y cómo Martín hizo esto y cómo Juan Diego fue capaz de hacer aquello y qué vamos a hacer, y contarle porque llamé a mi mamá y resulta que mi abuelita tal cosa. Y ella está esperando que llegue eso. Y ojalá que cuando termine todo eso, que se pegue un baño y se vaya a dormir. Entonces, imagínense la escena. ¿Qué pasa cuando yo golpeo la puerta? Estoy golpeando la puerta, ella abre. Y entonces los dos deseos, las dos personas con pasiones en sus corazones se encuentran y entonces estalla la tercera guerra mundial. Así más o menos es que funciona el asunto. Se encuentra una persona llena de pasiones, deseos, ideas, anhelos, no malos, porque de nuevo aquí no hay nada de malo. ¿Qué de malo hay en lo que yo deseo? ¿Qué de malo hay en lo que ella desea? No son malos en sí mismos, son deseos válidos, pero se encuentran dos personas con deseos que se oponen entre sí. Y entonces, cuando esos deseos comienzan a expresarse, porque entonces cada uno comienza a pensar, tú no eres capaz de hacer esto por mí, ¿cómo no eres capaz de hacer esto por mí? Y entonces caemos en la decepción. Pero es que ella no es capaz de hacer esto por mí, si yo he trabajado tan duro, pero es que no se da cuenta que yo he estado todo el día con los niños, es un desconsiderado, pero es que ella... Y empezamos entonces a pensar en lo que nosotros pensamos que es nuestro bien y cómo el otro no colabora en la satisfacción de mis deseos. Así se originan los conflictos. Entonces vamos a ver el ciclo más detenidamente. Entonces lo primero que vamos a ver es, en Santiago capítulo 4, verso 2, está la descripción paso a paso de cómo ocurre. Entonces lo primero que Santiago nos dice es, desean lo que no tienen, y esa es la palabra que ustedes tienen que poner allí. Desean lo que no
tienen. ¿Qué tiempo tengo, Diego? Diego, ¿qué tiempo tengo? Listo. Me hacen así cualquier así disimuladamente por el interno. Muy bien. Desean lo que no tienen, pero yo creo que yo necesito y que yo merezco. Entonces, noten que muchas veces, regularmente, nuestro enfoque está siempre en lo que falta. Algunas personas luchamos más con eso, luchamos más con ver el vaso medio vacío que medio lleno. Nos es fácil encontrar que ahí hay una puntilla en esa pared, ¿verdad? ¿Y por qué no la sacan si no está colgando nada? Y entonces empezamos, nos es más fácil detectar lo que falta. Todos los seres humanos hacemos eso, pero algunos quizás luchamos más con eso. Siempre estamos deseando lo que no tenemos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué siempre estamos pensando en lo que no hay, en lo que el otro no me provee, en lo que el otro no es para mí, en vez de poner nuestra atención y nuestra gratitud en lo que sí es? Entonces, por ejemplo, los hombres, pastor, es que ella es como si viviera sola. No me consulta nada, yo me doy cuenta que cambió los niños del colegio. Y cuando me entero es en febrero que los niños ya están en otro colegio. Y entonces ella no me consulta, ella no me respeta, ella no se sujeta a mí. Entonces ella escucha ese reclamo y empieza a sujetarse a él y le empieza a consultar. Y pasan los meses y ella todos los días le hace alguna pregunta. ¿Qué quieres que haga de almuerzo hoy? ¿Te parece si llevo a los niños a fútbol o los llevo de mi mamá que está de cumpleaños? Y entonces llega un punto en que él dice, pero es que ella no puede resolver por sí misma. Todo tiene que preguntármelo. Entonces, estaba reclamando por algo, lo obtuve, pero ahora en vez de ver lo que sí obtuve, comienzo a pensar en que estoy deseando lo que ahora no tengo. ¿Por qué no es capaz de resolver por ella misma? Entonces, siempre estamos en función de desear lo que no tenemos. Mujeres, es que ella no me lleva flores. ¿Hace cuánto? Desde que me pidió matrimonio, fue la última flores que yo vi. Y las otras cuando voy al cementerio. Pero flores por aquí, por esta casa, no hay. Y entonces el hombre escucha eso y dice, bueno, a mi esposa me parece que le es valioso que yo le lleve flores. Entonces le comienza a llevar flores. Y una vez por semana pone una alarma en su celular, viernes llevar flores. Porque los hombres necesitamos programarnos, y se nos olvidan esas cosas. Entonces, viernes flores. Y resulta que en el camino a casa solamente hay un lugar donde la señora solamente vende girasoles. Y entonces, después de 6 semanas llevándole girasoles, ahora el asunto es, pero siempre girasoles. ¿Acaso no venden rosas, tulipanes? Desean lo que no tienen. Y piense, estos son ejemplos quizás bizarros, tontos, pero piensen cosas así. Siempre estamos enfocados en lo que no tenemos. De nuevo, como ayer. ¿Por qué? Porque amamos al esposo que deseamos, no al que tenemos. Y entonces siempre estamos deseando algo que no está, porque yo creo que lo necesito, porque yo creo que lo merezco. Y entonces cuando yo deseo algo que no tengo, dice Santiago 4:2, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. En la nueva traducción viviente lo expresa así: traman y hasta matan para conseguirlo. Y ese es el puntico que ustedes tienen que llenar ahí. Entonces traman y matan hasta conseguirlo, es la palabra que vaya. Conseguirlo. Hago lo que sea para obtener eso que yo quiero pero no tengo. Tramo y hasta mato para conseguirlo. ¿Qué cosas hacemos normalmente para conseguir lo que queremos? Bueno, hay diferentes mecanismos, hay diferentes armas que usamos en la guerra, y los hombres usan unas, las mujeres usan otras. Un arma masculina muy poderosa, la indiferencia y el silencio. Yo quiero algo, ella no me lo da, yo no le digo nada. ¿Estás bien? ¿Estoy bien? No, a ti te pasa algo, ¿no? Pero es que llevas 4 días y me tocas. Es que siempre tengo que ser yo. Y entonces, ese es un arma que usamos, ¿verdad? La indiferencia y el aislamiento. Llego tarde, me voy con los amigos,
ahora sí voy al culto de semana de la iglesia, me escribo en los cursos de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que a través de mi aislamiento y de mi silencio voy a lograr que ella se dé cuenta y me dé lo que al fin yo quiero. Y es el arma que yo utilizo, la indiferencia. Mátala con el látigo de la indiferencia. Ese es el arma más poderosa en las manos de los hombres. Los hombres no somos muchas veces peleoneros. Nosotros no somos de los que nos altercamos, y algunos sí, pero la mayoría de nosotros calladitos, aisladitos, chao. Y esa es un arma que usamos muy poderosa. ¿Para qué? Para conseguir lo que queremos. Bueno, del otro lado también hay otras herramientas. El enojo, el llanto, la cantaleta, cortar servicios. Ahí sí se rieron. Diego, el tema de la conferencia del próximo año, ya sabes cuál es. Cortamos servicios, ¿verdad? Porque finalmente buscamos de alguna manera mostrarle al otro mi insatisfacción y uso las armas. Tramo y hasta mato para conseguir lo que quiero. Y si es necesario me enojo, lloro, pataleo, me aíslo, me hago indiferente, lo que sea. Uso mecanismos para obtenerlo. Entonces comienza con un deseo de algo que no tengo, pero que yo creo merezco, necesito, y entonces estoy dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. Lloro, me aíslo, me quejo, todo lo que hemos hablado. ¿Qué sigue? Paso número 3. Dice, envidian lo que otros tienen. Envidian lo que otros tienen. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitarse. Y lo triste, dice Santiago, sin embargo, no tienen lo que desean. Siempre el otro tiene algo que darme en mi consideración. Siempre mi esposo o mi esposa tiene algo que él podría darme y hacerlo mejor para mí, pero no me lo da. Y como no me lo da, yo se lo voy a quitar. Y si no se lo puedo quitar, entonces lo castigo por no darme. Y así funcionamos nosotros. Y hay unas preguntas que son muy importantes que podemos hacernos en los momentos del conflicto. Y estas son 2 preguntas clave que yo quiero que ustedes aprendan a hacerse cuando están en medio de un conflicto. La primera es, ¿qué es lo que quiero, pero no obtengo de esta situación? ¿Qué es lo que quiero, pero no obtengo de esta situación? Ahí está, tiene que llenar eso también ahí. ¿Qué es lo que quiero, pero no obtengo? Y la segunda es, ¿qué es lo que obtengo y no deseo? La primera es, ¿qué es lo que quiero, pero no obtengo? La segunda, lo que obtengo y no deseo. Esas preguntas son clave en un conflicto. Ok, está pasando esta situación, ¿por qué se me está subiendo? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo obtener de esto que no me están dando a mí? ¿Qué es lo que yo estoy pensando que el otro tiene? Estoy envidiando, estoy deseándolo, y como no me lo da, se me está subiendo. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo obtener de esto? Y por otro lado, entonces la pregunta es, ¿qué es quizás lo que no estoy obteniendo de esta situación que estamos viviendo? Y eso es algo que es muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, un elemento que nos ayuda a nosotros en esa realidad es, en medio del conflicto, detenernos a pensar si lo que yo estoy demandando o lo que me está enojando es una situación de pecado o es una situación basada en mi expectativa de algo que yo deseo, que no necesariamente es malo, pero que estoy persiguiéndolo y estoy dispuesto a pecar para obtenerlo. Y esas preguntas, de nuevo, van más dirigidas al corazón del asunto. Entonces, vamos entonces a el cuarto puntico que ustedes tienen allí. ¿Por qué no obtenemos esas cosas?
¿Por qué no lo obtengo? Bueno, Santiago dice en el verso, final del verso 2, no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces, ¿por qué no tengo? Por dos cosas. Número uno, porque lo que estoy queriendo, eso que quiero y no tengo, quizás se lo estoy demandando a la persona equivocada. Y debemos ser conscientes que muchas de las cosas que demandamos de nuestros esposos y esposas son cosas que solamente Dios está puesto para ofrecernos. Paz, amor, satisfacción, son palabras que se deben hallar solamente en la plenitud de quien es Dios. Y estoy convirtiendo a mi cónyuge en una máquina dispensadora de cosas que quizás no está diseñado para él o ella ser para mí, sino de nuevo, la frustración de lo que no encuentro en él y en ella me lleva un poquito más arriba la mirada para enfocarme en Dios. Y el asunto es que muchas veces demandamos a la persona equivocada o lo demandamos de la manera equivocada. Estoy esperando de mi esposo y de mi esposa la satisfacción de mis deseos, y solamente Dios puede saciarnos completamente. Es lo que Jeremías denuncia del pueblo de Israel. Teniendo una fuente de agua viva, están cavando cisternas rotas. Y muchas personas están dejando de encontrar en Dios la satisfacción de sus vidas y están raspando a su esposo y a su esposa para que les llene un tanque, cuando no fueron diseñados para eso. Mis hermanos, el corazón es como un rompecabezas al que le falta una pieza, pero esa pieza es del tamaño de Dios. Entonces, imagínense un rompecabezas, usted tiene todo armado, pero le falta una sola pieza, y usted trata de casarle ahí cualquier otra pieza: esposo, dinero, cosas, hijos, y como que nada le cuadra. Bueno, no le va a cuadrar porque esa pieza de rompecabezas que falta tiene el tamaño de Dios, y solamente Dios cabe ahí, en ese lugar de tu corazón. Y muchos nos hallamos en la vida metiendo piezas a la fuerza para llenarnos. No, el corazón es un rompecabezas al que le falta una pieza, y esa pieza tiene el tamaño de Dios. Finalmente, aun cuando se lo pide, porque Santiago asume, bueno, y pide, pero cuando piden tampoco reciben. ¿Por qué? ¿Porque piden con qué? Con malas intenciones. Entonces, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. ¿Por qué lo piden con malas intenciones? Malas intenciones. ¿Y cuáles son esas malas intenciones? Santiago explica: para gastarlo en sus placeres. Desean simplemente lo que les dará placer. Entonces, bueno, sí, pastor, yo entiendo que si hay algo que yo deseo, yo debo pedírselo a Dios. Pastor, pero yo sí oro. Yo oro, por ejemplo: Señor, ayuda a ese hombre que me diste. Cámbialo, muéstrale lo equivocado que él está. Dale un corazón más amoroso. Hazme un esposo más comprensivo, que me preste más atención, que me traiga no solamente girasoles. Señor, la mujer que me diste. Señor, ahora entiendo a Adán, cuando en el jardín dijo: la mujer que me diste como esposa, ella me dio a comer. Sí, Señor, ella es la culpable de cómo estoy yo. Señor, cámbiala. Señor, transfórmala. Señor, enséñale que se sujete. Y claro, comenzamos a pedir, pero cuando pedimos de esa manera, ¿cuál es el enfoque? El enfoque no es la santificación, el enfoque no es la transformación mía, el enfoque es que Dios haga que ella o él me provea lo que yo necesito. Entonces oramos, pero oramos mal, porque queremos usar la oración para que Dios, como un arma, para que Dios haga lo que a través de mis medios carnales yo no pude lograr, que es cambiar a ese hombre, cambiar a esa mujer. Y entonces, como yo no pude, a través de la manipulación, del aislamiento, de la indiferencia, de cortar servicios, entonces me queda la oración. Y entonces hago hasta un grupo de oración para que oren por ese marido que yo tengo. Y de nuevo, no está mal pedir por nuestro cónyuge, pero fíjense que muchas veces lo que pedimos no lo pedimos para el bien del otro, lo pedimos porque si eso fuera así para él,
sería mucho mejor para mí. Entonces al final la orientación de mi oración son mis propias pasiones y deseos. No es la gloria de Dios, no es la santificación de mi esposo, de mi esposa, es que ella sea lo que yo necesito, quiero que sea. Por eso lo recibimos, porque recibimos pensando en nuestras propias pasiones. Versos 4 y 5 entonces nos muestra lo que es el ciclo. Lo que ese ciclo demuestra, dice el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Y es interesante que Pablo llame a este ciclo como un ciclo de adulterio. ¿Qué tiene que ver el adulterio aquí? Bueno, lo que Santiago, estaba mencionando es que Santiago ve en esto no solamente un problema de deslealtad entre la pareja, sino con Dios. Estamos cometiendo un adulterio espiritual porque es soberbio. Queremos ser complacidos y por eso en ese sentido es un ciclo de soberbia. Cuando yo vivo demandando y pidiendo del otro, estoy cayendo en la soberbia. Y lo que queda en evidencia también, dice el verso 4, es nuestro amor por el mundo y el amor por nosotros mismos. Porque seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que tú peleaste por amor de la gloria de Dios con tu pareja? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un conflicto porque es que mi esposa deshonró el santo nombre de Dios? O mi esposo no honró al Señor de la manera de vida. Esos conflictos casi no pasan entre nosotros. Los conflictos que tenemos es porque no me honró a mí, no me respetó a mí, me habló muy durito, o hizo esto, o hizo aquello. Entonces, realmente lo que el conflicto demuestra es lo orientados que estamos hacia nosotros mismos, los centrados que estamos en nuestra propia gloria y en nuestro propio placer. Y por eso tenemos conflictos. Hermanos, ¿qué hacemos entonces? Si ese es el diagnóstico. Bueno, yo quisiera decirles en primer lugar que el deseo no es el problema. Está ahí para llenar. El deseo no es el problema. Es la realidad. No podemos apagar los deseos. Dios no quiere simplemente que, entonces yo renuncio a todos mis deseos. No. El deseo no es el problema. Porque deseos, Dios nos diseñó, es parte del diseño, es parte del paquete que Dios creó. Dios nos hizo con deseos, con pasiones. Así que el deseo no es el problema, el deseo simplemente es la realidad. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando ese deseo, a la vida que sigue, te gobierna y estás dispuesto a pecar para obtener lo que quieres. El problema es cuando ese deseo te gobierna y estás dispuesto a pecar para obtener lo que quieres. Hay cosas que amamos tanto que estamos dispuestos a pecar para obtenerlas. El control. Amamos tanto el control que estamos dispuestos a mentir para controlarlo. Entonces, amamos tanto el control y empezamos a pensar. Y le pregunta ella a él o él a ella, entre los dos casos. ¿Tú llamaste a la oficina para preguntar a qué iba a salir? No, yo no lo hice. Cuando sí lo hizo. ¿Por qué estuvo dispuesto a mentir? Porque ama más el control que a Dios. Y entonces está dispuesto a pecar con tal de obtener algo de una sensación de control. Y eso es lo que muestra el conflicto. Que nos amamos más a nosotros mismos que lo que amamos a Dios y que lo que amamos a nuestro propio hermano. Porque estamos dispuestos aún a pecar para obtener lo que queremos. A irarnos, a quejarnos, a demandar, a pecar contra Dios, contra mi prójimo, con tal de obtener lo que yo quiero. Así que, doctor, como dicen los países, doctor, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, vamos a ver el tratamiento. El tratamiento está en los versos 7 al 10. Entonces vamos a leer juntos versos 7 al 10.
Vamos a leer desde el verso 6, porque el verso 6 es como una transición. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces lo primero que vemos aquí es que para salir de este ciclo se requiere humildad. Ahí esto se requiere gracia para que alguien se baje de allí, de este ciclo. Y el verso 7 marca un por tanto, ya que la única manera de salir de esta situación de conflicto, de este diagnóstico negativo de conflicto, es a través de la humildad. Entonces, ¿cómo luce la humildad? Ya que esto es lo que se requiere, por tanto, y entonces el por tanto nos da unas descripciones prácticas de cómo luce eso. Por tanto, número 1, vamos a leerlo primero todo y luego vamos a verlo en nuestras hojas. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Entonces, vamos a ver aquí 6 pasos para el tratamiento del conflicto, según Santiago 4:7. Lo primero que el texto dice es: sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Cuando haya un conflicto, estamos lidiando siempre con la tentación de someternos a dos cosas. Las mujeres luchan más con una, los hombres con otra. Las mujeres regularmente en un conflicto tienden a someterse a las emociones. Y los hombres tienden a someterse a los pensamientos, al razonamiento. Entonces, ella quiere que se le atiendan sus sentimientos, él quiere que se le atiendan a sus razones. Ella dice: es que no fue lo que me dijiste, fue el tonito. Y él está diciendo: pero es que tú no me estás escuchando. Mira, yo te he dado 4 razones por las que ocurrió esto. Te estoy describiendo los hechos uno a uno como pasó, pero tú estás cegada, no me quieres entender. Y ella dice: a mí no me importa entenderlo, yo quiero es que tú sepas cómo me sentí. Y él todavía no entiende, y ella todavía no sabe por qué no es capaz de conectarse con sus emociones. Bueno, en un conflicto, si ustedes son gente normal, estamos así. Normalmente, los seres humanos lidiamos con el conflicto en nuestros 2 ángulos. Y normalmente los hombres son mucho más del razonamiento, de los pensamientos, de los hechos, de los actos, y las mujeres más de los sentimientos, de cómo me sentí en medio de. El punto es, no somos llamados ni a someternos a los pensamientos, ni al raciocinio, pero tampoco somos llamados a someternos a las emociones. Somos llamados a someternos a Dios. Entonces, aquí el punto central no es quién tiene la razón, no es resolver el acertijo de quién tuvo la razón en esto, porque muchas veces los hombres ganamos el punto, pero perdemos a nuestra esposa, y eso no ganamos nada, perdemos. Pero también el punto no es que tú te sientas mejor, porque tú te puedes sentir mejor y haber deshonrado a Dios en la resolución de este conflicto, porque obtuviste lo que quisiste a través de mostrarle toda la culpa y cómo te hizo sentir tu esposo, y obtuviste al final lo que tú querías, pero Dios no fue honrado en eso. Tú fuiste honrada en eso, pero Dios no, porque se sometieron juntos a tus emociones, no se sometieron a Dios. Así que de ninguna de las dos cosas es apropiada. En un conflicto deberíamos juntos sentarnos y decir: ok, mi tentación va a ser refugiarme en tratar de recordar los hechos y hacer como una bitácora de lo que pasó. Entonces, no, vamos a someternos a eso. Mi cosa es ni siquiera es pegarme esa palabrita que él dijo entre 50,000 otras palabras, pero dijo esta palabra y eso me marcó. Y entonces mi tentación es someterme a mis emociones, todo lo que esa palabra significa para mí. En medio del conflicto, el primer paso es: resístanse a someterse a sus emociones o sus pensamientos, y más bien procuren someterse a Dios. ¿Dónde está Dios en esto? ¿Qué quiere Dios en esto? Señor, ¿qué tu palabra dice acerca de lo que nos está trayendo a este conflicto?
Paso número 1, sométanse a Dios. Paso número 2, resistan al diablo. Resistan al diablo. ¿Qué significa resistir al diablo en un conflicto? Bueno, el diablo recibe muchos nombres en la Biblia, pero uno de los nombres que recibe el diablo es el acusador de los hermanos, ¿sí o no? La Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Bueno, Satanás tiene franquicias en muchas casas. En serio, porque tiene mini acusadores del infierno en nuestros hogares. Y convertimos a nuestras casas sin darnos cuenta en franquicias del infierno. Porque lo único que hacemos todo el tiempo es acusarnos uno al otro. Tú. ¿Y quién es el acusador de los hermanos en la Escritura? Satanás. Entonces, resistir a Satanás significa no hacerle el trabajo al diablo, de andar acusando a mi cónyuge todo el tiempo. Ese es el trabajo de Satanás. Y entonces Satanás contrata empleados de gratis, porque nos pasamos todo el tiempo acusando a mi hermano. Si ustedes están en Cristo, que es la mayoría de los casos de los presentes, además de ser tu esposa, es tu hermana en Cristo. Y si tú estás acusando a tu hermana en Cristo todo el tiempo y a tu hermano en Cristo todo el tiempo, estás haciendo el trabajo del diablo. Entonces, resístanse por favor a andarse acusando el uno al otro todo el tiempo, la tendencia de tener ese dedo acusador frente siempre. Ese es el paso número 2. Resistan al diablo. Paso número 3. Acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Entonces, en medio del conflicto, alguien tiene que caer en la cuenta que si siguen así, número 1, no se están sometiendo las emociones a los pensamientos, están dándole cabida al diablo y las puertas abiertas para que venga acusación de un lado y del otro. Y entonces deberíamos, antes de acercarnos el uno al otro a tratar de resolverlo, es acérquense a Dios. ¿Cuántos de nosotros oramos antes de resolver un conflicto? O antes del conflicto, de tener una conversación difícil. Una oración imprecatoria. Estalla así. No, ¿verdad? Pero deberíamos tomar tiempo para orar, para leer la palabra, para quizás pensar, Dios, de nuevo, ¿qué es lo que yo estoy queriendo en esto que no estoy obteniendo y que estoy como luchando por obtenerlo de cualquier manera? Entonces me acerco a Dios para que Dios quizás traiga a mi corazón su iluminación para que yo pueda ver mi pecado en eso, ¿verdad? Acérquense a Dios. Y acérquense a Dios no solamente es un acto solamente durante el conflicto, sino acercarse a Dios significa la importancia de que una pareja aprenda continuamente a acercarse a Dios. ¿Cómo? Orando juntos, teniendo tiempo en la palabra, estimulándose para que haya tiempo en la palabra, congregarse como matrimonio en el día del Señor, teniendo amistades piadosas con otros creyentes. Este tipo de cosas nos acercan a Dios. Disfrutaba mucho en las conversaciones que he tenido en la mesa, especialmente esta mañana, porque las conversaciones que había en la mesa eran conversaciones acerca del Señor, ¿verdad? Y de la palabra de Dios. Y eso solamente va a pasar si yo me acerco al pueblo de Dios. Entonces, este tipo de cosas que nos acercan a Dios. En cuarto lugar, limpien las manos. Límpiense las manos. Siempre recuerdo una anécdota de mi papá. Todos en la casa teníamos la costumbre, todavía, algunos esa costumbre perdura, de abrir la nevera sin sentido. No la nevera, la mira, así reciba. Alguien aquí se identifica conmigo. Y mi esposa pelea y dice, ¿para qué vas a la nevera? No sacas nada. No tiene que verla. Pero en medio de esa realidad, algunos sí sacan algo, pero otros no sacamos nada. Simplemente es como abrirla y mirar qué hay. Bueno, esa costumbre perdura. Esa costumbre la tenía mi papá también, pero mi papá se sacaba algo. Pero había queso y empezaba a morder el queso así, a escondidas. Y después empezaba por toda la casa. Huele a queso, huele a queso, y tenía bigote. Y todos le veíamos las borritas de queso aquí. ¿Quién se comió
Bueno, muchos de nosotros somos así. Sospechamos de todos los demás en un problema y el último que sospechamos es de nosotros mismos. Cuando haya un conflicto, antes de querer lavarle las manos al otro, láveselas usted mismo. Porque quizás, si huele a queso, es porque el queso está en su bigote, no en el de su pareja. Entonces, límpiense las manos primero cada uno. ¿Qué es mi pasión que está involucrada en esto? No es pensar automáticamente qué es lo que ella está haciendo mal, porque ella no se sujeta, porque ella no me respeta, o porque él no me ama, porque él no es comprensivo, porque él no es tierno. Antes de pensar en lo que el otro no es, ¿por qué no sospecho primero de que quizás este conflicto yo tengo participación también? Quizás yo también tengo algo de responsabilidad, y entonces me limpio las manos primero. Mateo lo diría de otra manera, Jesús lo diría en su evangelio de otra manera: saca primero la viga que hay en tu ojo antes de procurar sacar la paja de tu vestido. 5. Purifiquen el corazón. Todo este lenguaje, las últimas dos cositas, los últimos versos, está en lenguaje de templo, ¿verdad? Limpiar las manos, purificar los corazones, aflíjense, lamentense, lloren. Y todo este tema es un tema más bien de arrepentimiento. Lo que está detrás de esto es la aflicción, el luto, las cenizas, que son ese lenguaje del Antiguo Testamento. Son cosas que comunican arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa purificar el corazón? Arrepentimiento es reconocer pecado. Cuando yo me lavo las manos, me doy cuenta que sí, que hay pasiones mías que están involucradas en esto, que hay cosas que yo deseo y que estuve dispuesto a pecar contra mi esposa para obtenerlas a través de ese reclamo que hice, a partir de las cosas que dije. Y entonces pido perdón primero a Dios. Digo: Dios, perdóname porque hice esto, porque hice aquello, Señor, y empiezo a trabajar con mi propio corazón. Y finalmente, humíllense y Él los exaltará. Humíllense y Él los exaltará. Verso 10. Humíllense ante la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, hay una fórmula muy sencilla en la Biblia. Dios tiene dos cosas en su mano. Y entonces César, ¿verdad? Le dice a César: César, aquí está, esto se llama humillación y esto se llama exaltación. Elige una y yo me quedo con la otra. Okay. Entonces, si César elige humillación, Dios se queda con exaltación. Pero si César elige exaltación, Dios dice: tranquilo, a mí me queda lo otro, yo me encargaré de humillarte. Y en un conflicto eso es lo que sucede. Lo que tú elijas, Dios se queda con lo otro, pero la fórmula se completa. Si tú eliges exaltación en un conflicto y levantar tu pecho, porque es que aquí yo soy el hombre de esta casa, o encresparte, porque es que a mí me respetan, entonces si tú te pones en esa posición de exaltación, Dios dice: ok, dale con todo, que yo me quedo con la otra. Y entonces Dios busca manera de humillarnos bajo su mano poderosa. Pero si yo elijo la humillación por mi propia cuenta, Dios da gracia a quienes. Entonces Dios me da de gracia, Dios me exalta al final del día. Tú eliges. Entonces recuerden siempre eso: lo que tú le dejes a Dios, Él se queda con eso. Él te pone a elegir primero, o uno o lo otro. Siguiente: ¿cómo aplicar el Evangelio en medio de un conflicto? ¿Cómo aplicar el Evangelio en medio de un conflicto? Aquí ya vamos aterrizando este avión. ¿Cómo va el tiempo? ¿Mal? ¿Quedan 15 minutos? Muy bien, vamos rápido. ¿Cómo aplicar el Evangelio en medio de un conflicto? Primero, reconoce que el conflicto viene a consecuencia del pecado. Reconoce que el conflicto viene como una consecuencia del pecado. Es decir, no es un problema social. Es que los Sánchez somos así. Los Ramírez somos así, frenteros. Los Sánchez no somos así. Porque antes de Sánchez tú eres cristiano.
antes de Ramírez, de Rodríguez, de Suárez, lo que sea, tú eres cristiano. Es que los, no sé, yo no me sé los apellidos de ustedes, después cualquiera que Rodríguez, ¿verdad? Cualquiera. Los Ramírez somos así, ¿verdad? De carácter fuerte. Y no es que yo esté bravo, es que yo hablo así. Y muchas veces pensamos y disfrazamos el pecado como un problema genético, social. Y realmente una persona enojada no tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil. Porque según Proverbios, el de carácter fuerte se sabe gobernar a sí mismo. Entonces, si alguien tiene un carácter explosivo, tiene un carácter fuerte, tiene un carácter muy débil, porque no se sabe dominar. Entonces, hermanos, debemos llamar las cosas por su nombre. El conflicto viene porque somos pecadores, punto. No le ponga disfraz a eso. No es porque ella es de Venus y yo soy de Marte. No. Es porque somos pecadores. Somos pecadores. Somos pecadores que tenemos ambiciones, deseos, y yo quiero ser el rey, y ella quiere ser la reina del sur. Y cuando eso no se encuentran, en el conflicto. Segundo, sospecha primero de ti mismo. Sospecha primero de ti mismo. ¿Cuál es mi pasión en esto? Las preguntas que les he mencionado. ¿Qué es lo que quiero que no tengo y lo que obtengo que no quiero? Entonces, por ejemplo, les voy a poner dos ejemplos de la vida real. Casos de la vida real. Yo, de otra familia, de otros Suárez. Normalmente, en temporadas particularmente, donde quizás hay mucha actividad, yo empiezo a luchar en mi corazón con el orden. Y yo quiero llegar a mi casa y encontrar la casa en orden, limpia, organizada, sin platos que lavar, ¿verdad? Impecable, sin juguetes con los cuales yo pueda pisar, ¿verdad? Y entonces yo no digo nada, porque de nuevo, los hombres no decimos muchas veces nada. Pero mis gestos, empiezo a mirar las cosas así, y empiezo a levantar las cejas, y empiezo a hacer gestos, y entonces mi esposa se da cuenta. Yo no digo nada y reclamo a los niños. Entonces, a veces cosas que quisiera decir a ella, no se las digo a ella, se las digo a los niños. Y entonces empiezo a decirlo, porque claro, los niños no me van a responder, ¿verdad? No van a formar un problema con mi esposa. Entonces hablo en voz alta a los niños para que ella escuche. Entonces, detrás de eso, mis hermanos, yo estoy pensando que son ellos los que son desordenados, que no son juiciosos, que vean todo lo que estaban todo el día en la casa y no fueron capaces de organizar eso. Y detrás de eso, de trasladar la culpa de lo que yo quiero en ellos, en el fondo, en realidad lo que yo quiero expresar es que tuve un día difícil y que yo quisiera tener un espacio, silencio, ¿verdad? Porque necesito un espacio para hacer transición entre un día tan agitado y llegar a mi casa. Pero como yo no puedo expresar eso, porque quizás eso me hace más vulnerable, me hace más necesitado, yo no expreso eso de esa manera, sino lo expreso a nivel de demanda. Pero cuando yo pienso, me hago esta pregunta y sospecho primero de mí mismo, y es: ¿por qué me la vuela tanto encontrar carros tirados en la sala? Y empiezo a pensar eso, porque lo que yo quisiera en el egoísmo de mi corazón es desaparecer del mundo y quedarme por una hora en silencio sin que nadie me diga nada, ni toque nada, ni ponga nada. Y eso en el fondo es lo que yo quiero. Pero eso me hace vulnerable, me hace ver el egoísmo de mi propio corazón. Y eso es difícil de reconocer. Entonces, más bien, traslado a los demás la culpa. En el caso de ella, ¿verdad? Entonces el reclamo a veces es que tú no me estás ayudando. Claro, tú te vas todo el día, yo quedo aquí, yo veo que tú no me ayudas. Y ese es el reclamo, ¿verdad? Y entonces ella quisiera que yo le ayudara más. Pero en el fondo lo que ella quiere expresar, y el problema no es que yo no esté ayudando, porque quizás yo estoy haciendo lo mismo que he hecho siempre y en los acuerdos que hemos quedado lo que significa yo ayudar. El asunto es que quizás ella tiene más actividades que está haciendo, que le demandan muchas más cosas, y lo que está demandando no es tanto mi ayuda, sino está demandando descanso. Está manifestando que se siente agotada, que
que está sobrepasada por muchas cosas. Y entonces, como quizás eso es más difícil de reconocer, que me siento muy cansada, que me siento sobrepasada, porque entonces sería quizás aceptar que me está quizás quedando grande una situación en particular o que estoy siendo desbordada por esto, traslado la culpa y la responsabilidad en otros. Y así nos pasa en nuestra vida matrimonial. Demandamos sobre otros, sospechamos primero que la culpa la tienen otros, en vez de ser humildes y reconocer, hay una pasión que no necesariamente es mala, pero que yo estoy torciendo mi deseo para hacerlo aparentar algo que le falta al otro y no es algo que me falta a mí. 3. Recuerda que tú eres ese hombre que ha sido perdonado, que tú eres ese hombre que ha sido perdonado. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Entonces, la historia de Mateo 18, ¿se acuerdan? Mateo 18. Recuerda que tú eres ese hombre que ha sido perdonado, o esa mujer que ha sido perdonada. En Mateo 18 hay una historia de un rey que le perdona la deuda a un hombre, ¿recuerdan? Una deuda gigantesca, y después el hombre sale y se encuentra un vecino que le dé una platica, una chichigua, como se diga, y ese la cobra y lo manda hasta la cárcel y está dispuesto a hacer lo que sea para que se la pague. Bueno, así muchas veces nosotros nos comportamos en nuestra vida matrimonial. Mano, lo que Dios te perdonó a ti es impresionante, porque sales del templo el domingo en la mañana después de recordar todo lo que Dios te perdonó, que su gracia es mayor, que mis faltas son muchas, y llego a la casa y cuando mi esposa pelea contra mí me la tiene que pagar. Si yo he sido ese hombre que he sido tan generosamente perdonado, ¿por qué no voy a darle gracia porque yo he recibido en abundancia sobre mí? Y voy a volverme un demandante de Dios cuando Dios me trata así a mí. 4. No olvides las doctrinas de la justificación y la adopción. Con quien peleas es alguien porque Cristo dio su vida. Es un hijo y es una hija de Dios. Algo que me ha ayudado a mí en mi trato con mi esposa es entender que Dios es mi suegro. Y eso ha cambiado la forma en que me habla. Imagínense usted que usted tiene su suegro y su suegro le pone cámaras en su casa, ¿verdad? Y pone cámaras de vigilancia que puede escuchar todo lo que pasa. ¿Usted se atrevería a hablarle así a su hija? ¿Hablarle así a su esposa? ¿Usted le habla? Bueno, usted no tiene ese suegro bravo, ¿verdad? Pero usted tiene a Dios. A mí me hace mucho bien recordar es que Dios es mi suegro. Así que cuando yo la trate a ella, usted va a decir, hey, acuérdate que es mi hija. Y ese recuerdo me ayuda muchísimo. Así que pilas cómo la tratas, cómo lo tratas, porque él también es hijo de Dios y Dios también es tu suegro, querida amiga. 5. Dios es tu suegro. 5. El pecado de tu cónyuge, que tu cónyuge cometió contra ti, si se arrepintió, Dios lo perdonó. Así que no hagas el papel de Satanás al acusarle. No hagas el papel de Satanás al acusarle. 6. Los dos están en proceso de santificación. Los dos están en proceso de santificación. Así que mi esposa está en construcción, mi esposo está en construcción, yo también. No deberíamos esperar perfección, deberíamos esperar crecimiento. Y valórense los pasos que dan. Porque ocurre muy frecuentemente lo que para uno de la pareja significa como que, uy, no, pastor, el cambio que yo he tenido. Y ella dice, ¿en serio? Esa cosa. Y a uno le parece, mejor dicho, que uno corrió una maratón. Y ella dice, no, avanzado 3 metros. No se desanimen de esa manera, valoren, apreciense, digan, gracias porque sé que te estás esforzando. Y en esto que has cambiado, la forma en que estás haciendo esto, yo lo aprecio mucho y lo valoro, gracias. Quizás para ti es muy significante, pero para el otro puede estar significando un esfuerzo enorme. Entonces, en lugar de esperar perfección, valoren el crecimiento del otro y aprecien el crecimiento y el esfuerzo del otro. Finalmente, recuerden que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Lo que llevó a Jesús a la cruz fue el amor. Sin amor, y eso lo veremos en la última sesión, no será posible que la ofensa sea cubierta.
Finalmente, con eso terminamos a nivel práctico y esto lo van a practicar, espero yo, ustedes pronto. ¿Cómo tener una buena pelea? Pues con lo de bueno. ¿Cómo tener una buena pelea? Es muy sencillo. Una buena pelea requiere dos buenos contrincantes, ¿sí o no? Y si uno pone a pelear, yo no sé mucho de boxeo, pero vamos a hacer una analogía costeña. Un tigre con un burro amarrado, pues no hay pelea, ¿sí o no? Una pelea buena es cuando se encuentra un tigre con otro tigre. Bueno, ahí requiere dos buenos contrincantes. Entonces, ¿cómo tener una buena pelea? Primero, haz un buen reclamo. Haz un buen reclamo. Entonces, supongamos que hay una situación que usted ya vislumbra el conflicto. Yo necesito hablar con él de eso, yo necesito hablar con ella de eso. Entonces, primero es, haz un buen reclamo. ¿Qué significa hacer un buen reclamo? Bueno, ahí está, 5 cositas. Las tienes escritas, ¿verdad? Entonces, simplemente las vamos a leer porque se nos fue el tiempo. Primero, evita las palabras siempre, nunca, todo el tiempo. Es que usted nunca me escucha. Es que todo el tiempo es la misma cosa. Es que siempre es. No. Si usted arranca así, ya perdió el otro. Porque el otro está pensando, pero ayer no. Nada es suficiente. Nada le vale. Entonces, 2. No culpes. Hazte cargo de tus sentimientos e interpretaciones. Entonces, es que tú tal cosa, no. Recuerda el ejemplo que yo puse, ¿qué tal si en lugar de yo estar pensando, es que ustedes dejan todo tirado, tal cosa, yo me hago más bien cargo de mis sentimientos y digo, mira, estoy tan cansado cuando llego, ¿verdad? Que quisiera unos primeros minutos mientras me adapto a la realidad de niños, gritos y demás, tener 20, 30 minutos de aterrizar, y no aterrizar de barriga. Yo necesito eso, porque yo siento, entonces me hago cargo de mis sentimientos. No estoy diciendo que los demás son los culpables, estoy diciendo, yo soy así, ¿verdad? Soy torpe emocionalmente, no me es tan fácil hacer el clic de necesito tener una transición entre una cosa y me hago cargo de mis sentimientos, ¿verdad? O de mis interpretaciones. Tercero, manifiesta si crees que este reclamo es una reprensión por su pecado o una manifestación por tus deseos. Entonces, hay que diferenciar algo que es claramente pecaminoso y algo que no lo es. Entonces, me enojé porque es que le echó el guiso al arroz. A mí no me gusta el arroz con guiso. ¿Cómo es posible que después de 20 años le siga poniendo el guiso al arroz? Bueno, eso quizás es una expectativa y un deseo, no tiene nada de malo que tú quieras el guiso aparte del arroz, pero no es un pecado. No es un pecado, entonces tienes que aprender a diferenciar. Digo, mira, en esto no pecaste, pero yo quiero decirte qué sería mi deseo, mi frustración en esto. Vamos, y hay que diferenciarlo uno del otro. 4. Expresa tus deseos y expectativas. Entonces, dile al otro qué es lo que tú esperarías, porque especialmente mujeres, los hombres somos malos para cogerlas en el aire. Díganlo clarito. Porque ustedes creen que es que está novio, no es novio. Díganoslo, mándenos una carta, un correo y explíquenos qué es lo que ustedes quieren y esperan. Un dibujito, un mapa, alguna cosa. Porque lo que para ustedes es obvio, para nosotros no es. Entonces, exprésalo. Porque si tú no lo dices, yo no lo voy a saber. Si yo no lo he escuchado nunca, si no lo voy a entender, yo quiero saber que tú querías eso, ¿verdad? Es que cuando entramos ayer, todos iban de la mano cogidos con el otro y tú no me cogiste la mano. Yo no sabía que esperabas que te cogiera la mano, ¿verdad? Entonces dile, amor, agárrame que soy tuya. Pero expresa tus deseos. Y finalmente, sugiere y afirma a la persona. Sugiere y afirma a la persona. Entonces, eso es hacer un buen reclamo. Eso es hacer un buen reclamo. Pero para hacer un buen reclamo,
reclamo se necesita un buen oyente. Entonces, segundo consejo, escucha bien. Escucha bien. Escucha bien. Primero, ¿qué significa escuchar bien? Sin interrumpir o atacar. Entonces nada de ya empezó otra vez con... No, escucha. Ha dicho dos palabras y ya se está diciendo ya empezaron otra vez. Pero tú haces lo mismo. No interrumpas, no ataques. Solo escucha. Dos, valida lo que el otro expresa. Entonces trata de conectar con lo que el otro está expresando. Y no digas cosas como, es que tú eres muy sentimental. En vez de decir, es que tú eres muy sentimental, tú eres muy delicada. En vez de eso yo debería decir algo como, ¿sabes qué? Mira, veo que eso te ofende. Yo no me había dado cuenta de que eso te ofendía de tal manera, pero veo que te ofende. No estoy diciendo que ella tiene la razón, porque quizás a veces el punto es que no, en mí no había intención de ofender, es decir, no había pecado en mí cuando hice eso, pero de una u otra manera yo puedo sí conectarme con cómo se siente y decir, yo veo que eso te ofende, ¿verdad? Tercero, resume las ideas del otro, y eso es clave, hermanos. Resume las ideas del otro, porque muchas veces una cosa es lo que se nos dice y otra cosa es lo que entendemos. Entonces di cosas como, a ver, quiero saber si te estoy entendiendo bien. Lo que me quieres decir es que yo soy la peor mujer del mundo. No es así. Entonces trata de resumir las ideas, porque normalmente los conflictos no se solucionan porque una cosa fue lo que el otro dijo y otra cosa es lo que yo escuché. Porque tenemos eso, y eso pasa con la Biblia. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces eso es lo que dice la Biblia, pero lo que yo entiendo es que yo puedo ir y tirarme del tercer piso y no me voy a morir porque todo lo que Cristo me fortalece. No, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se entiende. Entonces es muy importante que yo tenga la oportunidad de poner en mis palabras lo que el otro expresó para ver si estoy captando el sentido de lo que me está diciendo y no quedarme con una idea de lo que yo entiendo que me dijo. 4. Pide perdón. Es decir, cuando te estén haciendo un reclamo por algo, si da lugar, pide perdón. Oye, perdóname por eso. O si no es un pecado y tú no puedes ver que has pecado en eso, quizás clarifica lo que se deba. Y entonces clarifica información que esa persona no sabía o que no, ¿verdad? 5. Finalmente, ofrece gracia y manifiesta tu deseo de amarla bien o de respetarla. Hermanos, esa estaba en unos tracos. Ofrece gracia y manifiesta tu deseo de amarla bien o de respetarlo bien. Ofrece gracia y manifiesta tu deseo de amarla bien o de respetarlo bien. Hermanos, el conflicto nos muestra los centrados que estamos en nosotros mismos. ¿Estamos? Ofrece gracia y manifiesta tu deseo de amarla bien o de respetarlo bien. ¿Estamos? Ok. Cierre sus hojas, por favor, si acabamos. Y vamos a leer en nuestra Biblia, y con este texto terminamos. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Filipenses 2, versos 3 y 4. Filipenses 2, versos 3 y 4. ¿Lo tienen? Ok. Dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo.
buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, considere a su esposo, a su esposa, como más importante que tú mismo, no buscando tus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El conflicto nos muestra los centrados que vivimos en nosotros mismos, pero también el conflicto es una ventana que nos permite ver a aquel que no puso los intereses suyos por encima de los nuestros, sino que renunció a sus propios intereses y, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y asumió la forma de siervo, que se entregó con humildad a aquel que juzga con justicia. El conflicto es una ventana para ver la necesidad del Evangelio y de la gracia que tenemos en nuestros matrimonios. Que podamos, Cristo no solamente es quien lo hace posible para nosotros. Cuando nos parece que es difícil ser humilde ante una persona como él o ella, veamos a Cristo, quien siendo perfecto, sin mancha, sin merecer juicio y muerte, sin merecer todo lo que él recibió, guardó silencio y como una oveja fue llevado a la matadero. No abrió su boca, sino que se despojó de quien era, quien podía llamar ángeles a que vinieran a rescatarlo, reclamar derechos, reclamar quizás su nombre como Dios. No lo hizo y se humilló. ¿Por qué? Porque nos vio a nosotros y puso nuestros intereses, nuestra salvación, nuestro bien eterno por encima de sus propios intereses. Sea pues en ustedes, haya pues en ustedes, verso 5, esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Que la actitud tuya como esposo, que la actitud tuya como esposa sea la misma de Cristo Jesús, que puso los intereses del otro por encima de los propios. Vamos a orar. Yo recuerdo las reflexiones del apóstol Pablo allí en Corintios 7, cuando le recomendaba a los que estaban solteros que si querían una vida sin problemas y sin complicaciones, no se casaran. Pero cuando veo el matrimonio, Señor, entonces puedo entender que si lo que queremos es una vida a la imagen de Cristo, quizás el matrimonio es la mejor escuela de formación del carácter de Cristo en nosotros. Así que si lo que queremos es una vida sin dificultades, quizás la opción hubiese sido no casarnos. Pero si lo que queremos es parecernos más a Cristo, seguramente nuestro matrimonio es la mejor idea que tú has tenido para hacernos como Cristo. Gracias porque a través del conflicto, gracias porque a través de las dificultades que vivimos, de los deseos y las pasiones que se encuentran y chocan entre sí, tú nos ayudas a entender la vanidad de nuestro propio corazón, lo fácilmente seducidos que somos por el mundo y las cosas que hay en el mundo, lo fácilmente centrados que vivimos en nosotros mismos, buscando y demandando lo que yo creo que merezco y necesito y que el otro debería poderme ofrecer. Como usamos muchas veces, Señor, a nuestro cónyuge como una máquina dispensadora de mis deseos, no como alguien a quien debemos amar. Así que perdónanos, pero también gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien no consideró sus derechos, su poder, para demandar ser servido por otros, sino que vino a este mundo y sirvió a los demás y se despojó
despojó de su nombre, de su título, y mostró ser un líder a través del servicio sacrificial y amoroso. Te pido que a los hombres que están aquí presentes tú les ayudes y nos ayudes a ser siervos para tu gloria, siervos que entienden que el liderazgo que tú nos has entregado en nuestros hogares no es un liderazgo para demandar y exigir, sino es un liderazgo para servir con sacrificio, porque ese es el modelo que dio Cristo, de amar, de lavar pies, estar dispuestos a poner nuestros intereses por debajo de nuestras familias, de nuestras esposas y de nuestros hijos. Ayuda a las hermanas que están presentes a entender, Señor, también el modelo de Cristo, quien siendo igual al Padre no escatimó el ponerse bajo la autoridad del Padre y sujetarse voluntariamente a lo que el Padre le decía, y nunca pretendió en la igualdad que tenía de dignidad con el Padre hacer algo en contravía del liderazgo que el Padre tenía sobre él, sino que siempre estuvo dispuesto a decir: yo hago lo que mi Padre dice que yo haga. Dales también a mis hermanas esa actitud de Jesucristo, que siendo igual al Padre pudo voluntaria y gozosamente someterse bajo el liderazgo del Padre Celestial. Guíanos, Señor, porque unos y otros necesitamos ser como Cristo, y que nuestros conflictos, los que vivimos, sigas formando y puliéndonos para que cada día seamos más cercanos a Cristo, porque quizás el matrimonio nos ha sido dado no para la felicidad, sino para la santificación. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús.